Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Bienvenido a otro programa de Para que el mundo crea. Ayer comenzamos con el tema Cuando no sé qué esperar en la oración. Compartí la primera parte de ese sermón. Hoy vamos a compartir la segunda. Es interesante la presencia angelical en este pasaje. Es interesante considerar la participación de estas autoridades espirituales en nuestra vida. No hay duda de que la mano de Dios no se ha cortado. No hay duda de que el Señor no ha dejado de hacer milagros. Claro. Pudiese sonar a fanatismo religioso hablar de ese poder y hablar de esas autoridades angelicales y de la intervención de ellos. Yo sé que no todo el mundo entiende eso y no todo el mundo lo acepta, pero es una realidad. Fue una realidad en la vida de Jesús, fue una realidad en la vida de la iglesia, fue una realidad en la vida del ministerio apostólico. Lo hemos visto en estos pasajes y hoy lo vamos a continuar viendo. Y es una realidad para nosotros en el día de hoy. Poder contar con Dios, poder contar con su poder, poder contar con su gracia, es algo maravilloso. Así es que fíjese, mientras usted va escuchando este mensaje, sepa que las líneas telefónicas estarán a su disposición. Podrá usted comunicarse con nosotros al 305-228-9697. Permítame repetir ese número telefónico. 305-228-9697. Siempre es un placer para mí convertirme en su socio de oración. Vamos al sermón. Yo regreso para orar. Yo he dicho y seguiré diciendo, en el desierto la nube del Señor los protegía. En la tierra prometida tuvieron que construir casas. En el desierto la nube alumbraba. Acá en la tierra prometida tuvieron que extraer aceite y encender sus lámparas. En el desierto caía el maná y en algún momento gallinitas y la piedra daba agua. Pero en la tierra prometida eso no sucedió. En la tierra prometida tuvieron que hincar pozos. En la tierra prometida tuvieron que sembrar y cosechar. En la tierra prometida tuvieron que trabajar. La gente piensa en la tierra prometida como el lugar donde todo es fácil. Eso no es Biblia. La Biblia no enseña tal cosa. La Biblia no enseña que en la tierra prometida es para pasarla bien y divertirse. A la tierra prometida se va a trabajar. Cuando uno viene a Cristo Jesús, uno viene para trabajar por Él, para hacer su voluntad, a honrarlo con nuestra conducta. Dele gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. La tierra prometida es menos simpática que lo que alguna gente piensa. En la tierra prometida es necesario trabajar duro. Y cuando venimos a Cristo igualmente, venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. No dice para que la pase suave.
Dice, para que seas pescador de hombres. Amén. Pescadores de hombres. Dios quiere que lo seamos. Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que respondamos. Dios quiere que trabajemos. Cruzaron la calle. El ángel se fue. Amén. El ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo. ¿Qué dijo Pedro? Vamos a decirlo todos. Ahora entiendo. Pedro dijo, ahora entiendo que era un ángel. Ahora entiendo que Dios me ayudó. Ahora entiendo que el Señor me dio la mano. Ahora entiendo que esto es un milagro. Estas fueron exactamente, pienso yo, las mismas palabras que dijo Jacobo unos días antes. Cuando le bajaron la espada sobre el cuello, la cabeza cayó de un lado. Y cuando Jacobo pestañeó, estaba en la presencia del Señor. Y dijo, ahora entiendo. Ahora comprendo de qué se trataba todo esto. Tal vez los hermanos no dijeron, ahora entiendo. Tal vez los hermanos estaban llorando, triste por la muerte de Jacobo. Pero si Jacobo estaba preguntándose, ¿por qué me arrestan? ¿Por qué me condenan a muerte? ¿Por qué este maltrato? ¿Por qué este abuso? Cuando su cabeza cayó y él creó conciencia en la presencia del Señor, él comprendió que nada malo le había sucedido. Dios había sido glorificado. Yo creo que Juan el Bautista dijo, ahora entiendo. Y yo creo que los mártires que sufrieron y las pasaron tan duras, cuando abrieron los ojos en la presencia del Señor, también deben haber dicho, ahora entiendo. Esto no era un sueño, era el camino a la gloria de Dios, era el camino a su presencia. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Los judíos esperaban que lo torturaran, esperaban que lo mataran, esperaban que lo humillaran, pero Dios decidió librarlo. ¿Por qué a este sí y a Jacobo no? Yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que no puedo decidir hoy quién fue más bienaventurado. Si Jacobo, que pudo dar su vida por el maestro aquel día, o este, a quien Dios envió un ángel para que lo librara. Si bien es cierto que hay bienaventuranza en ver un ángel que nos asiste en tiempo de necesidad, también es cierto que hay bienaventuranza en sacrificar nuestra vida por Él y abrir los ojos en su presencia. Y ser de los que no negaron al Señor, de los que no dieron la espalda, sino siguieron al Señor fielmente. Yo quiero ver a Jacobo y darle un abrazo. Yo quiero encontrarme a Esteban. Hay otra cosa que tendríamos que responder en el día de hoy. ¿Qué diferencia hubo entre ese momento y lo que pasó unas décadas más tarde? Porque más tarde la tradición dice que lo crucificaron hasta la muerte a este Pedro. La tradición dice que Pedro pidió ser crucificado con la cabeza para abajo. Esa parte no sabemos cuán histórica haya sido, pero lo de que murió en martirio es cierto. Porque el Dios que en esta ocasión lo libertó de la muerte, lo libertó de la cárcel, lo libertó de las garras mismas de Herodes,
¿por qué unos años más tarde no lo hace? Porque ese día la forma de glorificar a Dios era esta. Pero unos años más tarde, la forma de glorificar a Dios habría de ser morir por Él. No siempre sé cómo va a ser la respuesta divina. No siempre sé cómo va a ser el proceso, pero sé que en mi vida Dios siempre será glorificado. En escasez o en abundancia, en dolor, en enfermedad, en salud, en milagro. No importa lo que suceda, lo importante es saber que el ángel está allí cuando lo veo y cuando no lo veo. Es interesante esta manifestación angelical que está experimentando Pedro, esta asistencia angelical. Me hace recordar que allá en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús trae unos niños ante los discípulos y los muestra, le dice que tengan cuidado de no maltratar a alguno de estos, porque su ángel está delante del Padre, mirando el rostro de Dios. ¿Sabe que la idea allí cuando dice que estos ángeles están mirando el rostro del Señor, lo que están diciendo son ángeles de alta jerarquía? Porque al decir que tienen acceso a estar en la presencia, ante el rostro de Dios, está diciendo no todo ser en los cielos está de esa manera ante el Padre. Pero lo que Dios designó para cuidar a sus hijos, tienen poder, tienen recursos, tiene influencia. La idea a través de la Biblia de ángeles ministradores a la iglesia se sostiene. No solamente para cuidar a los niños, sino para cuidar a todos los hijos de Dios. Claro, eso es importante. No es tan importante como saber que el Espíritu Santo de Dios mora permanentemente en nuestras vidas. No es tan importante como el hecho de que Jesucristo nos acompaña siempre y que no estamos solos y que Jesucristo está delante del Padre intercediendo por nosotros permanentemente. Como eso no hay nada. Pero no me disgusta la idea de que un ángel me cuide. No me disgusta la idea de tener un asistente de esa naturaleza. Y saber que mi Padre le da órdenes y me cuida. De vez en cuando me ocurren cosas que tengo que decir. El ángel de Dios o alguien de Dios hizo esto. Yo cruzaba una avenida a pie. Yo había estacionado a la distancia y ahora tenía que entrar a un edificio para una reunión. Esa avenida se llama la avenida Ashford en el condado en la isla de Puerto Rico. Cruzaba yo la Ashford y apenas había dado unos pasos, tal vez apenas estaba cruzando el primer carril cuando escuché una voz. Era una voz de hombre y una voz fuerte que me dijo: retrocede. Y yo escuché eso y esas voces que usted no puede preguntarle ¿cómo fue? O ¿por qué? Y cuando yo escuché esa voz que dijo retrocede, yo detuve mis pasos y caminé hacia atrás. Subí a la acera y en ese momento se escuchaba el ruido de las llantas de un automóvil a toda velocidad que venía en dirección contraria y zigzagueaba, y un hombre que iba por la otra acera, cuando extendió su pierna, el auto se estrelló, pillando la pierna del hombre contra el muro de cemento. Y obviamente perdió la pierna, porque el impacto de
el parachoques fue justo en el tobillo, lo trituró el pie que estaba colgando de la piel. Y me tocó agarrar a ese hombre y correr con él, porque ahí justo al lado está el hospital presbiteriano. Así es que tiré mi maletín y yo no tenía idea de hacia dónde lo había tirado. Y agarré el hombre y seguí corriendo. Y mientras iba corriendo pensaba en mi maletín. Sí, yo creo que lo tiré para el jardín. Bueno, ya lo buscaré. Y seguí corriendo y entré y entonces uno descubre cosas ahí en el hospital. Usted descubre que usted es el primer sospechoso. Yo dije, ¿me quieren decir de qué? Soy sospechoso. ¿Quién es este señor? Yo qué sé. Un señor que iba por la calle. ¿Dónde está el que lo atropelló? Tampoco sé. ¿Y por qué usted lo trajo? Pues no lo iba a dejar ahí que se muriera. Yo vine corriendo con él. Me tomó horas salir de aquel lugar. La vida de ese hombre cambió dramáticamente. Ahora no tenía un pie. Pero yo nunca voy a olvidar el timbre de aquella voz que me dijo: retrocede. Luego regresé a la escena y dije: mi maletín. Si fue un ángel, ahora es cuando te necesito. ¿Y qué cosa? Había en ese jardín una planta de esas hojas así alargadas que terminan en una espina enorme, ¿sí? Y forman como si fuera una enorme flor, pero sí, se parece a la planta de la que sacan el tequila, ¿sí? El maguey, esas hojas enormes. Y allí había una de ellas. Y entonces yo pensé, si yo hubiese calculado a dónde tirar mi maletín para cargar a este hombre, yo lo hubiese tirado debajo de esa planta. Así es que fui. Si fui yo o fue el ángel, yo no sé, pero el maletín estaba allí. Claro, estaba allí porque hasta a un ladrón se le hubiese hecho muy difícil sacarlo, porque yo tuve que, no podía meterme por allí, no había forma, así que tuve que ir a algún lugar a buscar una vara larga para empujar el maletín hasta que saliera por el otro lado, para poderlo agarrar. Y salvé, no sé qué, salvé mi maletín. La presencia angelical en nuestras vidas es una realidad. Yo puedo contar otras historias, pero yo quiero salirme de esas historias para ir a la historia bíblica, que me parece es la que más va a aportar a nuestras vidas en el día de hoy. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿De qué Juan? Ya aclaré, Juan, no el apóstol, este es otro Juan. No, esto no lo había aclarado todavía, lo debo aclarar ahora. ¿De qué Juan está hablando aquí? No es del Juan que ya había mencionado, aquel era Juan el apóstol. Este Juan, la madre de Juan, María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Sí, este era Juan Marcos. ¿Quién era Juan Marcos? Bueno, era hijo de María, era primo de Bernabé y fue uno de los jóvenes que se fueron en los viajes con Pablo y Bernabé a predicar. Pero a este muchacho, Juan Marcos, le dio temor, quiso regresar a casa, no quería seguir con un ministerio como el de Pablo, que se enfrentaba a tantos desafíos y a tantos problemas. Y cuando decidió volver, Pablo se incomodó con él. Pablo estaba molesto. ¿Cómo es que este quiere dejar la obra para regresarse? Se incomodó con Juan Marcos y lo echó del equipo. Bernabé defendió la causa de Juan Marcos. A Bernabé le pareció que Marcos era un muchacho con un gran potencial y que no debía ser echado del equipo, sino comprendido. La discusión entre Pablo y Bernabé llegó a tal grado que ellos dos se separaron.
rompieron relaciones. Bueno, está bien, sigue predicando pero por tu lado, que yo me voy por el mío. Y Bernabé agarró al muchacho Juan Marcos y se lo llevó con él y funcionó. Y lo levantó y lo animó, y el muchacho se convirtió en un extraordinario ministro del evangelio y le sirvió también a Pedro. Y más adelante el mismo apóstol Pablo dice: en otro tiempo yo les dije que este es Juan Marcos, pero ahora lo recomiendo porque es buen muchacho y ha dado buen fruto. Y ya, óigame, solo los grandes de verdad son capaces de retractarse de sus errores y decir: ya opino diferente a como opinaba unos años atrás. Pues ese Juan Marcos es el que escribió el Evangelio según Marcos que usted lee en la Biblia. Es ese Marcos precisamente. ¿No le parece maravilloso? Maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, esta era una familia de fe. Era una familia consagrada. En su casa, la casa de su mamá, la casa de María, se oraba mientras Pedro estaba arrestado. Así es que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, un alto. Se da cuenta que la puerta de la casa de María no se abrió automáticamente. Se abrió la puerta de hierro. Se abrieron los barrotes, se cayeron las cadenas. Donde Pedro no podía resolver, el Espíritu Santo intervino para hacerlo. Pero esto no es un espectáculo de milagros. Los milagros ocurren en momentos de necesidad, de urgencia. Dios nunca le abandonará. Pero ahora tenían una muchacha allí llamada Rode. Ella podía abrir. Los hermanos podían abrir. Juan podría abrir. María podría abrir la puerta, ¿no es cierto? Salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ella salió a escuchar porque como estaban en tiempo de crisis y de persecución, señalaban a uno de los hermanos para que estuviera atento a lo que pasaba, para que no hubiesen gritos ni alborotos porque los podían arrestar. Así es que Rode estaba designada para atender la puerta. Ella oyó que llamaban a la puerta y corrió. Prestó atención y dice: la cual, Rode, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. Esta era como Pedro, que se vistió para retirarse al agua. Esta de gozo no abrió la puerta. Y ¡ay, es Pedro! Y salió corriendo en la otra dirección y se fue a donde los hermanos a decirle que era Pedro. Estaba emocionada. Era época cuando la gente se emocionaba si el pastor llegaba. De gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. A ver, ¿cómo es el tema? Estás loca. Pedro está ahí. Estás loca. Tú no sabes quién tiene preso a Pedro. Herodes. ¿Tú tienes idea de cuántos soldados lo están custodiando? 16. ¿Tú sabes lo que tiene Pedrito en sus manos ahora, en sus brazos? Cadenas. ¿Tú no has visto la hora que es? De madrugada, medianoche. Estás loca. No puede ser Pedro. Estás loca. Él está preso. Estás loca. Está condenado a muerte. La pregunta es: ¿y para qué oraban? ¿Cómo es que oramos y todavía nos sorprende la respuesta del Señor? No era porque no tenían fe.
Era porque era muy difícil la situación. Hay que entender una situación como esta. ¿A usted nunca le ha sorprendido una acción de Dios y dice, no lo puedo creer? Aunque esa expresión va contra la fe. Pero uno dice, no lo puedo creer. Dios lo hizo. Amén, iglesia. Dios lo hizo. Aleluya. Yo estaba predicando tiempo atrás y la hija del pastor dirigía la adoración en esa campaña, una cruzada en un parque. Ella estaba junto a mí en la tarima y obviamente tenía un micrófono en la mano porque estaban cantando. Y de pronto una persona a quien ella conocía, una persona que era miembro de la iglesia, una persona que ella conocía su condición, su estado, pasó adelante y dijo que ese oído por el cual no había escuchado nunca en su vida, había nacido sordo de ese oído. Pasó adelante llorando y dijo, oigo perfectamente. Entonces yo le dije, tápese el oído que estaba bueno, y lo tapó. Y ahora yo quiero que mueva los dedos aquí y dígame si usted oye por ese oído. Y dijo, yo oigo perfectamente. Por aquí nunca había oído. Y la hija del pastor se escuchó por el micrófono cuando dijo, no lo puedo creer. Y yo la miré y le dije, esto es un negocio de creer. Es necesario creer. Pero ella dijo, no lo puedo creer. Lo que está diciendo con eso es maravilloso, es extraordinario. Esto que ha sucedido es más allá, ¿sí?, de lo que yo pensé que iba a ocurrir. Dios nos sorprende con sus milagros. La iglesia estaba orando para que Dios bendijera a Pedro. Tal vez algunos estaban orando, Señor, dale fortaleza. Padre, que cierre los ojos cuando baje la guillotina. ¿Quién sabe por qué estaban orando? Señor, que le den cadena perpetua, pero que no lo maten. La gente ora de diversas formas, pero los hermanos estaban orando. Cuando hay oportunidad, ore y ore sin cesar. Ore hasta la victoria, ore hasta la respuesta divina, ore hasta el último momento. Dios quiere que ore. Hay que pelear. Si quiero hablar de alguna batalla, esta es batalla. Esta es batalla. Y no tuvieron que andarle sacando los demonios a nadie. Batalla. Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Es Pedro. Entonces ellos decían, es su ángel. Otra vez. Su ángel. No solo Jesús lo creyó, pero la iglesia entendió que existía tal cosa como un ángel designado al cuidado de Pedro. Tal vez no es Pedro, es su ángel. No era su ángel. El ángel ya se había ido. Era Pedro. Dios había hecho el milagro. Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, porque a estas todavía no habían abierto la puerta. La discusión seguía y no abrían la puerta. Es su ángel, pero no lo dejen entrar todavía hasta que enseñe sus credenciales. Persistía en llamar. Hey, soy yo, Pedro, en inglés Peter. Abran la puerta. Y abrieron la puerta. Y dice, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Otra versión dice, pasmados. ¿Sí? Perplejos, impresionados, paralizados. No podían dar crédito a lo que sus ojos veían. En efecto, era Pedro. Dios había hecho el milagro. El Dios de los milagros vive. Vive para hacerlo. Pero él, haciéndole con las manos señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel.
y dio indicaciones de que le hicieran saber esto a Jacobo, el otro, a Santiago y a los otros hermanos. Los tuvo que mandar a callar. ¿Sabe por qué los tuvo que mandar a callar? Sí, porque estaban alabando. ¿Me oyó? Estaban dándole gloria a Dios. Las acciones de gracias espontáneas eran tales que resultaban ruidosas y alguien podía escuchar, alguien podía entrar, alguien podía venir a arrestarlo, alguien podía enterarse de que estaban allí. Pasada la medianoche, Dios liberta a Pedro, y cuando él llega a casa de María, los hermanos no estaban durmiendo, los hermanos estaban orando. La iglesia no se rinde de hombre alguno. El plan de Dios para usted supera lo que usted está esperando. Escuchamos la palabra de Dios. Solo resta decir wow, o aleluya, o gloria a Dios. La palabra de Dios nos confronta, pero también nos abre las puertas a dimensiones que a veces no consideramos. Sepa que Dios está atento a su oración. Sepa que Dios está consciente de su necesidad. Sepa que el Señor está dispuesto a ayudarle a hacer un milagro y a intervenir. Levante el teléfono ahora y llame. 305-228-9697. Permítame orar con usted. 305-228-9697. Padre Celestial, gracias por todos los que están escuchando esta palabra, los que han escuchado este mensaje. Señor Jesucristo, estimula fe, estimula entusiasmo, estimula deseos de relacionarse contigo, Señor, y de vivir nuevas experiencias. Concédeles experiencias nuevas, concédeles experiencias transformadoras. Concede, Señor, a tu pueblo experiencias íntimas y cercanas contigo. Que tu gloria y tu bendición se manifiesten a través de tu iglesia y a favor de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Nosotros queremos seguir orando por usted. Por lo tanto, si tiene una necesidad, compártala en este momento. El número es el 305-228-9697. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el mundo crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.